contexto a lo que va a dejar la víbora chillando con el maestro Ricardo Sevilla. Grábenme, por favor. Suéltame otra vez las declaraciones de Ciro Gómez Leiva, querido David, porque este es un tema que quiero abordar con el maestro Ricardo Sevilla. Y no solamente por Ciro Gómez Leiva, sino esta élite del periodismo corporativo que se anda cuidando el trasero uno con otro. Cuando no es Carlos Marín que protege a Ciro Gómez Leiva, cuando no es Carlos Loret de Mola que entrevista a Carlos Marín, cuando no es Risco atacando desde su trinchera, cuando no es Azucena Oresti, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiran al suelo, pero desde las trincheras de Carlos Marín, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, etcétera, 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 a nosotros nos dicen paleros, pobrecitos, los que se dicen víctima del autoritario López Obrador, nótese mi sarcasmo. La realidad es que son los damnificados de esta 4T, en donde se habla con honestidad, con transparencia y en donde son exhibidos una y otra vez. Hay una frase, recuperaron una frase mía de esa entrevista, donde yo le pregunto, no sé en qué contexto, al presidente López Obrador, ¿el proceso de desafuero te alcanzará, Andrés Manuel? Porque va corriendo así, como lo alcanzó. Y le insisto, y van contigo pese a que este es un delito no grave, van contra ti. No entiendo. Lo que sí recuerdo, y él lo sabe muy bien, por ejemplo, en la marcha de abril, el último domingo de abril del 2005, ahí estuve. Yo iba, por cierto, con mi hijo a esa marcha, mi hijo que en aquel entonces tendría 10 años. Y cuando pasa el presidente López Obrador, venía escoltado por sus gacelas y venía con Jacob Polevsky. Y Jacob Polevsky le dice, ahí está Ciro. Yo estaba parado en algún lugar de Reforma y el presidente se detiene, me saluda, me dice, ven, ven, ven. Yo no me puedo acercar porque había gente y pone las manos y hace así. Y me manda un abrazo. ¿Por qué no estábamos muy enojados, presidente? Ese domingo de abril del 2005, por cierto, esa manifestación, el único canal que la transmitió en vivo, era un canal que ya en ese momento se caía a pedazos por el cerco que le habían tendido. Cerco, además, patrocinado, más que patrocinado, muy bien visto por el gobierno de Vicente Fox, que era CNI Canal 40, y transmitimos la manifestación. ¿Y recuerda con quién la transmitimos? ¿Quién hizo la producción? Nosotros subimos la señal. Argos. Fue un acuerdo con Epigmenio, de Epigmenio mío, porque en ese entonces yo ya era prácticamente el director del canal, pues lo que quedaba. Era una situación de guerra, lo que quedaba. ¿Ya se le olvidó todo eso, presidente? ¿O necesita olvidar todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacerme qué? Dijimos, Manuel, de principio a fin, el desafuero contra López Obrador es una atrocidad. Correcto. De principio a fin. ¿Ya se le olvidó, presidente? ¿Está usted tan necesitado de lastimar, de golpear, de denigrar, de mermar, que ya ni siquiera se acuerda de esto? En fin. No vino aquí luego a decir que celebraba que en un documental que sacaron por esos años se había recuperado una entrevista que le hice a dos asambleístas del PAN, a Gabriela Cuevas y a Jorge Lara. Uh-huh. ¿Te acuerdas que querían pagar la fianza para que López Obrador no fuera a la cárcel? Bueno, yo no espero gratitud por mi trabajo periodístico. Yo soy periodista. Yo lo que espero es trato de informar bien, sirviendo a una persona que nos escucha y a una persona que nos ve en televisión. Siempre hemos dicho, para esas personas trabajamos. Pero qué desmemoria del presidente López Obrador, y qué tramposo, porque él sabe que la relación con nosotros y conmigo en el desafuero no fue de apoyo, tampoco lo apoyábamos, pero fue de una crítica frontal, brutal,
al gobierno de Vicente Fox. Hasta el abogado Javier Quijano. Javier, gusto en saludarte. Tú eres testigo tramposo. Ahora resulta que llama tramposo Ciro Gómez Leiva a al presidente Andrés Manuel López Obrador, igual que Joaquín López Dóriga, que se quejó hace unas semanas del presidente. Y hasta Carlos Marín, como hace un rato le mostraba, Carlos Marín defendiendo al indefendible, y las fake news y la tergiversación y la manipulación, de eso se tiene que quedar callado el presidente. A ver, échalo, David. Echa a Carlos Marín, David, por favor. Carlos Marín, se fueron los normalistas de Ayotzinapa. Buenos días. ¿Qué queda después de este 26 de septiembre? Buen día, Carlos. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Hola. Bueno, pues lo que queda, por lo visto, es una contrariedad en el presidente que proyecta, entre otras cosas, volviendo a sacar de la nada otro ataque en tu contra, Ciro, sin tomar en cuenta que esto contribuye a una atmósfera muy adversa hacia ti, porque quién sabe qué consecuencias tiene en algunos sectores de la sociedad esta embestida implacable del presidente, pese a que eres el sobreviviente a varios disparos dirigidos a tu cabeza, por lo que yo he dicho que para seguir madreándote desde Palacio Nacional tendrían que pensarlo 10 veces y sobre todo lavarse la boca, Ciro. Me apena mucho. Bueno, pero no pues solo ahí eso, están sino... las declaraciones tanto de Ciro Gómez Leiva como de Carlos Marín, y saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Maestro, pues yo te pregunto, ¿qué piensas? Ahora resulta que el malo de la película se llama Andrés Manuel López Obrador y ellos son unas blancas palomitas que no mienten, que no manipulan y que casi merecen una estatua. Ahí te la dejo de tarea, mi querido Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, pues veo que estos personajes están tergiversando. Yo recuerdo otras cosas y las recuerdo muy bien porque en aquella época trabajaba yo en el periódico La Jornada, pero además era colaborador de la revista Milenio, y quien me contrató fue precisamente Ciro Gómez Leiva, que había sido mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas en la materia, imagínese usted el despropósito, de prensa contestataria. Ciro, tú sabes perfectamente que nos conocemos y nos conocemos muy bien. Iba yo a tu casa, ahí te obsequié un libro de Gonzalo Vélez, el otro día platicábamos a propósito de eso, Ciro, y sabes perfectamente que las cosas no ocurrieron de esa manera. Ciro, tú sabes perfectamente que incluso llegué a Milenio, a la revista Milenio, cuando no existía todavía el periódico, cuando todavía no arribaba por ahí Carlos Marín, este personaje execrable. La historia tiene un principio que a ti no te gusta, son cosas que recuerdas a modo. Y bueno, pues el presidente López Obrador, porque todo esto tiene un contexto, hoy señala a Vicente Fox, lo acusa de que hace pues ya un buen tiempo el Poder Judicial se amafió con los legisladores del PRI, del PAN, para lanzarse en su contra cuando era jefe de gobierno. Y sí, así fue. Vicente Fox, que desde el inicio de su gestión vio en Andrés Manuel López Obrador a un político en crecimiento y a un personaje que había comenzado a ganar una enorme popularidad gracias a su trabajo, gracias a que había implementado, por ejemplo, programas sociales para ayudar a los adultos mayores, a las madres solteras. Bueno, pues esa popularidad le disgustó enormemente a Vicente Fox y se propuso descarrilarlo, y eso no te acuerdas, Ciro, pero para llevar a cabo sus planes, porque todo va junto con pegado, como dicen en mi barrio, en 2005 Vicente Fox recibió ayuda de
uno de sus subordinados, Rafael Macedo de la Concha. Yo creo que te acuerdas de Rafael Macedo de la Concha, Ciro Gómez Leiva, porque jugabas con él. ¿Te acuerdas que jugabas con él? Bueno, no se te olvide. Y ese señor, Rafael Macedo de la Concha, era titular de la Procuraduría General de la República, hoy extinta, y después se supo, Ciro, para que te refresques la memoria, que había tenido un pasado muy lóbrego, al haber sido también agente de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Te acuerdas de la DFC? Sí, esa dirección vinculada a la tortura, a la desaparición y al asesinato de opositores. ¿De eso no te acuerdas? Y precisamente fue Rafael Macedo de la Concha, el procurador de Vicente Fox, el encargado de judicializar el caso del Encino, ese terreno en el que se decía que el gobierno del Distrito Federal, entonces encabezado por López Obrador, había violado una orden para construir un camino, sí, un camino hacia un hospital que iba a beneficiar a ese hospital y a la gente. Pues ese inocuo pretexto, Vicente, le sirvió a Fox para que comenzara a realizar diferentes reuniones en Los Pinos para preguntarle a los periodistas e intelectuales de la derecha si era buena idea o no desaforar a López Obrador. Y ahí, en esas reuniones, estuvo el grupo Nexos de Héctor Aguilar Camín y el grupo Letras Libres de Enrique Krause. Y ahí fue donde Guillermo Sheridan se puso demencial, fuera de madre, y con los ojos desorbitados pidió que sí desaforaran al peje lagarto, como le decía desdeñosamente el aviador de la UNAM. Y no lo digo yo, Ciro, no lo digo yo, el hecho me fue contado por uno de tus amigos y lo conoces perfectamente, el propio exdirector de la revista Letras Libres, Fernando García Ramírez, actual columnista del Financiero, quien estuvo ahí presente y lo vio todo. Pero ¿usted sabe por qué Ciro Gómez Leiva le hizo el caldo espeso a Vicente Fox? Pues porque Ciro, este actual conductor de imagen, pues tenía esa íntima amistad. Que no nos vengas, Ciro, con que el Canal 40, porque ni siquiera te atreves a decir un canal que ya estaba con el pico clavado. No es cierto, Ciro, no es de esa manera y no han sido gratuitas tus intervenciones ahí, tus entrevistas, estas que le has hecho a Carlos Ahumada, por ejemplo, el video que muestra hoy el presidente López Obrador, donde te vemos enardecido y recalcitrante, tratando de defender a toda costa la postura del gobierno foxista, es asqueroso. Pero además, Ciro, tú tenías un estrecho vínculo con uno de los personajes que trataron de descarrilar a López Obrador, y ese personaje es nada más ni nada menos que Carlos Ahumada Kurz, el empresario argentino que tuvo una affair con Rosario Robles y que fue jefe de Javier Solórzano y de Raimundo Rivapalacio, porque los contrató para que dirigieran su periodicucho, su pasquín, El Independiente, lo pondría yo entre comillas. Y Ciro, tú eras buen amigo de Carlos Ahumada, sí, un gran amigo. No crea usted que es casualidad que este señor lo entreviste con tanto cariño, con tanto ahínco. Eran y son súper amigos, jugaban squash juntos. ¿Y sabe qué? No lo digo yo, lo escribió de su propia pluma el propio Ciro Gómez Leiva en la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín. Ciro escribió en ese pasquín el lunes 15 de diciembre de 2003, porque ya sabe que nosotros le entramos a los datos duros, que un día, como a las 8:30 de la mañana, se había encontrado a Carlos Ahumada en el Sport City de Plaza Loreto. Y Ciro dice ahí, de su propia lengua, que se veían de vez en cuando y que de vez en cuando jugaban un partido de squash. Soberbio como es, hasta dice que era, perdón, el exabrupto tan temprano, era medio pendejo Carlos Ahumada. No lo digo yo, lo dice él en la revista Nexos. En esta imagen que está usted viendo ahí, pues es un artículo que por supuesto ya se le olvidó a Ciro Gómez Leiva, que estaba ahí. Además, fue a las oficinas de Carlos Ahumada a pedirle dinero. Él lo dice en ese artículo. Ahí le fue a pedir dinero a Carlos Ahumada
para ver si le prestaba para pagar la nómina de sus canchanchanes en el Canal 40. Así que no nos venga con estas historias, lo dramatiza, Vicente. La verdad, hoy sí estoy muy enardecido porque este tipo de cosas donde me acuerdo de la mitad de lo que sucedió y de la otra mitad que no me conviene, pues no me acuerdo, sí son para enojarse. Lo importante, mi querido Ricardo Sevilla, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hable de estas cosas, exhiba a quien se tenga que exhibir y que las audiencias entiendan qué hay detrás de estos personajes que hoy, en pleno 2023, en el 5º año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se siguen tirando al piso y se dicen víctimas de lo que dice el presidente, pero no aceptan todo lo que va saliendo y pues, que vergüenza debería de darles. Debería de darles vergüenza, Vicente, pero no les da porque son unos auténticos sinvergüenzas. Todos estos media kits, todos estos precios que estos personajes manejan son absolutamente chayote. No hay que buscarle de otro lado. Hay que recordar que el chayote precisamente fue persiguiendo Carlos Marín al proyecto de Ciro Gómez Leiva. Cuando fundan el periódico Milenio, te lo digo y se lo digo a la audiencia, yo trabajaba en la revista Milenio, donde los directores eran Ciro Gómez Leiva, Raimundo Riva Palacio, Federico Arreola, y después se incorporaron a Carlos Marín, y el trabajo lo hacía Ignacio Rodríguez Reina. Y entonces, en muchísimas ocasiones nos sentamos hasta en tu casa, Ciro Gómez Leiva, no nos vengas, si no vivías en una zona precisamente pobre, no vamos a decir dónde vivías, porque no somos iguales a ti, porque no somos como la oposición que nos manda drones, porque no somos como tú, que exhibes sin ningún tipo de vergüenza tus amistades con todos estos personajes, tu amistad con Beltrones, tu amistad con Carlos Ahumada, tu amistad con Carlos Marín, tu amistad con todos estos personajes. Sí, debería de darte vergüenza, pero no, eres un pillo y eres un sinvergüenza, un personaje que le ha hecho muchísimo daño al periodismo y a la información y a la comunicación, un personaje que infecta todo lo que toca, un personaje que te quejas de que el presidente López Obrador haya abandonado el sur y todo, tienes una camioneta blindada, tienes ahí a personajes de tu guardia pretoriana, porque si te vas a tomar un café al Starbucks, hasta allá te acompañan. Entonces, no nos vengas, tú no haces periodismo, simple y sencillamente tienes estas filtraciones que te dan tus empleadores. Esa es la realidad y es lo que vamos a seguir exhibiendo, mi querido Vicente, aunque nos veten, aunque se enojen, aunque ya no nos vuelvan a hablar, aunque traten de enviarnos a sus sicarios de opereta como Marco Levario, pues nosotros sí publicamos en todos esos lugares, a nosotros sí nos reseñaron en las Lepras Libres y publicamos artículo y toda la cosa, y él no, y nosotros los mandamos a la chingada, porque nos hartó su forma de ser, unos mezquinos, unos miserables, unos, ya no quiero ni agregar otro adjetivo, mi querido Vicente. Pues así está el Ciro Gómez Leiva, cuyo espacio también vendía u ofrecía en sus paquetes de venta Joaquín López Dóriga en el sexenio pasado. Creo que hay muchas cosas que tiene que aclarar, refutar, enfrentar este Ciro Gómez Leiva, que era ofrecido para meter sus comentarios editoriales en sus espacios, insisto, Joaquín López Dóriga. No lo digo yo, es una investigación periodística que presentó en su momento Nancy Flores de la revista Contralínea, y ya que estamos hablando de estos personajes, creo que todos tienen su colita larga que hay que seguir exhibiendo. Mi querido Ricardo Sevilla,
¿Por qué no cerramos invitando, maestro, a esta audiencia diferente e inteligente para que siga tus hilos en Twitter o X y te apoye en tus trincheras? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígame, por favor, para que continuemos exhibiendo a estos personajes que, como dice mi querido Vicente Serrano, tienen una cola larga y francamente muy rasposa y muy corrupta. Una ratita se queda atrás de cómo son estos personajes. Sígame, por favor, en X o Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevillas, nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24 y síganme, por favor, en los datos duros a través de Paralelo 24 y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y bueno, permanecemos atentos a las quejas de Ciro Gómez Leiva y todos estos fulanos corruptos. Claro que sí, maestro. Te mando un abrazo, que pases excelente día y excelente fin de semana. Gracias al maestro Ricardo Sevilla por hablar con nosotros sin censura.